Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy nos vamos a regresar a un lugar en el que ya estuvimos varias veces y es en la mente de Trump. Porque la ruleta volvió a ser girada y esta vez la bola cayó en el lado de Ucrania. Las veces anteriores había estado cayendo demasiado seguido en el color de Putin, en el color negro. Así que tenemos algunas novedades y vamos a ver hasta qué punto esto podría cambiar por lo menos nuestra percepción o nuestras explicaciones del mundo. La gran novedad es que aparentemente Trump se dio cuenta y se enteró de lo que ya sabíamos todos, y es que Putin estaba jugando con él. No solamente estaba jugando, sino que estaba ganando tiempo para no solamente seguir atacando a Ucrania, mientras Estados Unidos, si ustedes recuerdan, le había cortado el envío de armas a Ucrania, argumentando, según el Departamento de Defensa, que tenían que revisar si estaban quedando cortos con las existencias de misiles y bombas. Una cosa que sonaba bastante rara porque Estados Unidos estaba apoyando a Israel con todo lo que necesitaba. Entonces, bueno, alguien creyó que era importante hacer un inventario y cortar la ayuda a Ucrania en el momento en que Putin está lanzando la ofensiva más grande, más numerosa de drones y de misiles contra Ucrania. Una cosa tiene que ver con la otra. Ucrania indefensa en gran parte, o con pocos misiles en sus arsenales, era la presa perfecta para Putin, y entonces Putin volvía a atacar una y otra vez. Y Trump, que sabemos, desea más el Nobel de la Paz que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa vos le podés ofrecer, no sé, volver a tener 20 años, ser elegido el fisiculturista del año, lo que ustedes se imaginen, se lo pueden ofrecer. Pero si del otro lado le ofrecen el premio Nobel de la Paz que ya le dieron a Obama, su alter ego, su Salieri, como tenía Mozart. Si algo quiere Trump es el premio Nobel de la Paz. Putin jugó con eso todo el tiempo. Entonces jugó con la idea de que Trump podía frenar la guerra y que iban a haber negociaciones. Están así desde enero. Estamos en julio. 6 meses tardó Trump en darse cuenta. A este ritmo le contamos un buen chiste mañana y lanza la carcajada en Navidad, porque está un poco lento para entender. Y esto significa que ahora Ucrania va a volver a recibir no solamente armamento defensivo, sino que nos enteramos que Trump además permitiría que Ucrania compre a través de los fondos que tiene de Europa y de los fondos propios que va generando, armamento también ofensivo como misiles de precisión. Esto implica que Trump no solamente se cansó, y no es que se corrió como muchos temíamos y no dijo esta guerra ya no es mía, no me interesa, sino que decidió confrontar finalmente con Putin. Se acabó el romance entre Moscú y Washington, y también hay que explicarlo por otra variable que mucha gente no conoce, y es la cuestión de la imagen presidencial. De acuerdo a Gallup, dentro de la población norteamericana, el 68% está de acuerdo en sostener o en aumentar los envíos de armas y la asistencia general a Ucrania. Es decir, la causa de Ucrania es mucho más popular que la de Rusia. Y Trump viene con algunos problemitas de imagen porque su imagen está cayendo. De unas elecciones ganadas con el 49.8% de los votos, ahora está en el 43% de aprobación. Es decir, cayó. Esto se vincula con algunos problemas con la inflación, algunos problemas con la pérdida de empleos, los resultados de la deportación masiva de inmigrantes y también con la marcha general de la economía y con una percepción de que no se está alineando a Estados Unidos con los buenos. Se está peleando demasiado con los buenos, o sea, con Occidente, así lo perciben los norteamericanos, y muy poco con los malos. Rusia, China, con quien ahora está negociando en Kuala Lumpur, en la cumbre de ASEAN, a quien le ofreció tarifas del 145% y ahora las bajó a un 30%, en algunos casos a 25%. Aparentemente tenía más problemas para llevarse bien con los occidentales que con las autocracias.
Pero por sobre todo, y esto tiene también muchísimo que ver, el escándalo Epstein, cuando los funcionarios de Trump, después de decir que iban a dar la lista de implicados, dijeron no existe ninguna lista, no hubo ningún delito, no hubo pedófilos, a pesar de que existen 203 casos comprobados. Hubo 64 personas que hicieron un arreglo extrajudicial con la oficina del fiscal de Florida para repartir los bienes de Epstein como compensación por haber sido abusados, traficados por Epstein. Trump decretó de pronto, de un día para el otro, que el caso Epstein no existió, que no hubo extorsión, y eso afectó muchísimo, pero muchísimo, a su imagen, al punto tal que algunos de sus aliados salieron a criticarlos, y algunos influencers dijeron, este es mi límite. Tiene sentido entonces que haya decidido buscar un nuevo adversario que sea mucho más creíble, y en este caso Putin viene muy bien. Pero esto no es un cambio solamente con respecto a Ucrania, hay un cambio mayor. Hay un cambio de rumbo importante porque además, en el mismo día, reinició la guerra arancelaria. Empezó a repartir aranceles para todos lados. Contra Japón, contra Malasia, contra Vietnam, siempre por arriba del 30-40%. Pero vamos a centrarnos en un caso que tiene que ver con nuestra región, para entender qué es lo que está en juego. Y qué es lo que también se está dando cuenta Trump. Le impuso un 50% de aranceles a Brasil. Y es acá donde empieza el gran juego. Brasil es el representante de los BRICS en América Latina. Es un aliado cercano, cada vez más cercano a Rusia. Pero por sobre todo, es un país que triplicó la inversión china desde el año 2021. Su principal destino de las exportaciones es China, después Estados Unidos. Estados Unidos es el destino del 12% de sus exportaciones, pero China le compra mucho más. Y además China, es decir, Xi Jinping, firmó con Lula, el presidente de Brasil, una serie de acuerdos de comercio que, abarcan todos los rubros posibles de la cooperación. Desde la cooperación militar, Brasil está dispuesto a comprarle armas a China y además de eso a compartir tecnología. En el campo de la energía, por ejemplo, van a invertir más de 1.200 millones en una planta de procesamiento de combustible para aviones. Van a producir metanol a partir de recursos agrícolas, alconafta. Hay una idea para ampliar la cooperación de China para la construcción de puertos. China tiene un puerto completo en Santos, en frente de Sao Paulo. Además de esto, ha hecho inversiones inmensas en telecomunicaciones, hizo inversiones en la bolsa de Brasil, hizo un swap, es decir, un intercambio de monedas. Un swap es cuando, por ejemplo, China te presta, en este caso a Brasil, 19.000 millones de dólares o el equivalente en su moneda, para que Brasil lo pueda usar para comprar productos de China. Es decir, para hacer un pequeño resumen, China está cada vez más comprometida con Brasil. Y entonces se entiende por qué Estados Unidos empieza a reaccionar con Lula. Y porque además Brasil empezó a usar la moneda china y no el dólar, como exige Estados Unidos, para los intercambios. Y un detalle más, China está por gastar algo así como 5.000 millones en una ruta que va a ir desde Brasil hasta el nuevo puerto construido en Perú, el puerto más grande de América Latina, para que los productos brasileños, las materias primas, sean embarcadas de una manera mucho más eficiente hacia las fábricas de China, evitando el pasaje de Drake, pero por sobre todo el canal de Panamá. Entendemos entonces por qué Brasil ahora se ha convertido en la presa favorita de Trump y le vamos a sumar un elemento más. Unos días atrás, Trump dijo que iba a tomar algún tipo de medidas contra Lula por lo que consideraba una persecución judicial contra Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil y un hombre cercano a Trump. Es decir, Trump se está metiendo en la política interna de Brasil para tratar de salvar un aliado que, bien que mal, ha sido perseguido por la justicia. Algunos dirán con motivos, otros dirán que es persecución política pura, pero Trump interviene en la política interna de Brasil. ¿Y por qué Brasil? Porque Brasil es, junto con México y Argentina, uno de los tres puntales de la influencia norteamericana en la región. Con Argentina están por firmar un acuerdo comercial, es el único país que se prestó. Y México se resiste, si bien colabora en alguna medida con la persecución de algunos de los integrantes de los cárteles, se está resistiendo a recibir las sugerencias, no siempre en forma de sugerencia, a veces en forma de orden, de los Estados Unidos. De allí la guerra arancelaria y de allí las amenazas de aranceles mutuos. Trump necesita recuperar la influencia en el mundo.
China aumenta su presión sobre Argentina porque también tiene un swap y no lo quiere cancelar. China anunció que va a aumentar la inversión en México. Y ahora, ¿vieron cómo partiendo de Ucrania dimos una enorme vuelta por el Extremo Oriente y volvimos a nuestra región, pero para regresar finalmente a Estados Unidos para darnos cuenta que nuestra región se está convirtiendo en un patio en donde se están empezando a pelear las dos grandes potencias, la primera y la segunda que quiere ser la primera? El ir contra Rusia, que es sostenida financieramente por China. China le compra el 46% de su gas y de su petróleo. Si China levanta el pie del acelerador económico ruso, Rusia resiste 3 días la guerra. China es la que le entrega los materiales más sensibles para que siga fabricando armas. China es la que habilita que los norcoreanos vayan a pelear a Ucrania. Es también quien ahora va a permitir que los laosianos, otro aliado de China y otro dependiente como Corea del Norte, vayan a ayudar a Rusia. En el fondo, el cambio de opinión de Trump es posiblemente una forma de empezar a prepararse para un conflicto que no solamente va a involucrar la posible invasión de Taiwán, sino el control del Pacífico y un choque entre titanes, que todos sabemos que va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo, y esos dos titanes son Estados Unidos y China. El balance de poder no da más. Necesita ser desafiado Estados Unidos por China, y China sabe que Estados Unidos tiene que revalidar su papel como primera potencia. Como te dije, todos sabemos que va a ocurrir, pero con estas noticias quizás ocurra mucho antes de lo que pensamos. ¿Y por qué lo decimos? A partir de pequeños indicios. Ucrania, Brasil y otros tantos escenarios en donde empiezan los primeros chisporroteos para que el águila y el dragón finalmente hagan lo que vienen prometiendo hacer, y es decidir quién es el líder del mundo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y en los próximos encuentros vamos a tratar de seguir dibujando este nuevo mapa del poder en el mundo. Sé que dejé muchas zonas por fuera, pero por hoy tenemos suficiente. Hoy revelamos una parte más que importante, porque hoy te contamos quiénes son los primeros en pelearse. Después, en otras ocasiones vamos a hablar de quiénes son los otros contendientes que desde la tribuna están tratando de meterse en el ring. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.